Joana Romero. Ella es abogada por la Universidad de Cuenca, tiene una maestría en Derecho Constitucional por la Universidad Andina Simón Bolívar, es egresada de la maestría de Filosofía del Derecho por la Universidad de Buenos Aires, estudiante doctoral en la misma institución, docente en la Universidad Nacional José C. Paz en Argentina y además es investigadora en el Instituto Interdisciplinario de Estudios Constitucionales. El tema que abordará la doctora Joana Romero son los métodos de interpretación constitucional. Estimada Joana, muy buenas noches, amiga, bienvenida. Tienes la palabra. Hola Damián, buenas noches con todas y con todos. Muchísimas gracias por la invitación y bueno, agradecida de compartir acá el panel con tanta gente interesada en general en la materia constitucional y en este tema concreto que es interpretación. No sé si es posible, quería compartir algunos diapositivas como para ir organizando la presentación. Perfecto, enseguida lo habilito. Gracias. Listo, ya quedó. Bueno, como mencionó Damián, voy a quitar esto de acá. Yo les voy a hablar un poco hoy sobre un tema dentro del campo de lo que corresponde no solamente al control constitucional, sino en general también al derecho constitucional. Y antes de meterme como en materia específica de lo que tratamos hoy, que es la interpretación constitucional, quisiera hacer algunas precisiones sobre qué hay que tomar en cuenta ahora que vamos a abordar este tema. Y la primera tiene que ver con que el tema específico de interpretación constitucional no va a escapar en ningún sentido de todos los problemas y subtemas que las teorías de la interpretación jurídica tienen como tal. Es decir, cuando abordamos este tema, no tenemos que perder de vista que con respecto a las teorías de la interpretación y a sus distintos debates en torno a esto, la interpretación constitucional no es ajena a eso. Lo que se podría decir más bien es que la interpretación constitucional va a sumar muchos más temas adicionales que son propios del campo constitucional y que lo van a volver mucho más complejo. Entonces, por eso la importancia digamos, de tomar en cuenta estos dos puntos. Y esto último que decía sobre, digamos, los temas que van a complejizar más la temática de interpretación constitucional es lo que van a acercar a este tema en particular a, por ejemplo, los debates en torno a no solamente a la teoría constitucional, sino incluso a la teoría política y la filosofía política. Entonces, teniendo en cuenta eso, como primer punto, ahí está. Digamos, quisiera presentar algunas cuestiones digamos, sobre qué es lo que quisiera conversar el día de hoy o presentarles el día de hoy. Lo he, digamos, limitado en 3 temas porque por el corto tiempo que tenemos, digamos, lo importante sería acotar los temas y al menos poder mencionar algunos que no los voy a poder digamos, desarrollar en detalle, y además sin perjuicio de que lo que estoy haciendo acá es una simple presentación y que por lo pronto necesariamente muchas cosas quedaron por fuera, ¿no? Entonces, digamos, a lo que voy es no tomemos como lo que voy a hablar hoy como haber agotado todas las temáticas, ¿no? Por eso la cuestión que mencionaba hace un momento de cuestiones que hay que tener en cuenta. Entonces, un primer punto que le voy a pasar muy rápidamente son esas cuestiones comunes que tiene la interpretación constitucional con las teorías de la interpretación jurídica en general, ¿sí? Eso me va a ahorrar un montón de cuestiones, pero hay que mencionarlas igual, ¿no? El siguiente punto que me voy a detener quizás un poquito más y que son cuestiones más técnicas y que quizás en la mayoría que o se desempeña en el campo
jurisdiccional o en el ejercicio público, o incluso como abogados litigantes, son de más interés por lo que son más cuestiones más específicas, ¿sí? Y un último tema que en mi interés particular es el cual yo quizás le doy un poquito más atención, porque, digamos, es en donde se aprecian los puntos de mayor debate de contenido, como decía hace un momento, de lo que es la filosofía política y de la teoría constitucional como tal. Todos esos debates en torno a eso, y que la doctrina y digamos, ha desarrollado, y que hay un amplio debate inacabado sobre esto, ¿sí? So, con este primer mapeo de lo que estaré trabajando, quisiera arrancar. ¿Cuáles son esos aspectos comunes que tiene la interpretación constitucional con las teorías de la interpretación jurídica en general? Bueno, son varios, ¿sí? Y lo voy a mencionar como, digamos, como para que si alguien quiere profundizar sobre este tema, es importante que entre por este punto, ¿sí? Una primera cuestión que hay que tomar en cuenta es que en torno a la interpretación perdón, a la interpretación jurídica hay varias teorías sobre la interpretación jurídica, ¿no? Y estas distintas teorías sobre la interpretación jurídica responden a su vez a distintas concepciones que se tienen en torno al derecho. Entonces, acá vamos a encontrar, digamos, para simplificar muy abruptamente quizás, al menos tres posturas en torno a qué es la tarea de interpretación en el campo jurídico. Encontramos cognitivista, una concepción cognitivista, aquella que va a entender que el acto de interpretar es un simple acto de conocimiento, que los jueces o juezas de entrada al momento de interpretar saben previamente y con total casi precisión qué es lo que esa norma determina, ¿sí? Y por lo tanto quizás estas son las que van a orientarse de alguna manera a, por ejemplo, las concepciones de una sola respuesta correcta y posible, ¿no? Contraria a esta, pues en el otro extremo van a estar las posturas escépticas, que van a negar que se pueda conocer digamos, el sentido que tiene cada disposición normativa, y por lo tanto existen múltiples interpretaciones posibles, de las cuales los jueces lo único que hacen es elegir una, ¿sí? Por eso se dice que es un acto de voluntad, o incluso un acto arbitrario. Y digamos, como una lectura quizás intermedia, pero que es incluso la más actual, son las concepciones constructivistas, en donde va a estar la postura de Ronald Dworkin, ¿sí? Entonces, como ven, son distintas concepciones, y esto va a variar las respuestas que se dé a lo que voy a mencionar a continuación. Una de ellas es: ¿qué es el acto de interpretar? ¿Qué es interpretar? ¿Sí? Cada una de estas concepciones va a dar una respuesta distinta. Yo acá lo voy a simplificar por cuestiones de tiempo, y uno puede adoptar a esta pregunta de qué es interpretar, de entender que la interpretación es un acto, ¿sí? Es decir, que al momento de que un juez o jueza conoce de un caso y lo resuelve, esa resolución, ¿sí?, implica el acto mismo de interpretar, ¿sí? O se puede entender que la interpretación es el resultado, ¿sí? Y ahí ya no hablamos de una disposición normativa o de una disposición jurídica, sino de una norma como tal. Es decir, acá se va a distinguir dos términos que quizás son importantes. Por un lado están las disposiciones jurídicas o disposiciones normativas, entendiendo que es, digamos, el acto que produce, por ejemplo, el legislador, ¿sí? Las leyes, los códigos, etc. A esas vamos a referirnos como disposiciones normativas. Y el resultado de la interpretación de esas disposiciones van a ser las normas, ¿sí? Esto es importante porque a la hora de revisar la doctrina en torno a la interpretación jurídica, estos dos conceptos se manejan de manera distinta, ¿sí? Digamos, tienen connotaciones distintas. Luego, a la pregunta igual de qué es interpretar, por un lado van a entenderse que la interpretación es el conocer, como decía hace un momentito con las teorías cognoscitivistas, o interpretar es dar un sentido a un texto, en este caso jurídico, ¿no? Por lo tanto es un acto de pura elección, ¿sí?
Esto, como uno más o menos puede intuir, una u otra postura va a necesariamente obligarnos a tomar en consideración el problema de la discrecionalidad, ¿sí? Si estoy yo entendiendo que los jueces o juezas al momento de interpretar lo que hacen es elegir entre las múltiples interpretaciones posibles, estamos ya hablando hoy de entrada de una primera forma de discrecionalidad en el sentido estricto, ¿sí? Otra cuestión que es propio de la teoría de la interpretación y que también lo vamos a encontrar en la interpretación constitucional es cuál es el objeto de la interpretación. Y por ahí uno diría, bueno, pero el objeto de la interpretación siempre es, usando estos términos de acá, la disposición normativa. Pero también hay autores que van a entender que la interpretación tiene que ver con, por ejemplo, esto cuando hablemos de los métodos como tal, la identificación de la intencionalidad de su autor, ¿sí? También sería un objeto de interpretación. Luego otra cuestión que va a ser, digamos, también es similar a las teorías de la interpretación, es la diferencia entre la interpretación en concreto y la interpretación abstracta, ¿sí? Digamos, acá cuál va a ser el punto digamos, que va a diferenciar la una y la otra. Hablemos de interpretación en general, es decir, la interpretación que se puede hacer en cualquier causa laboral, civil, penal, o incluso la que se hace dentro del campo constitucional, tiene que ver con la cuestión de los hechos, ¿sí? Como más o menos ustedes ya lo podrán advertir, sobre todo si ya tuvieron previamente alguna clase, una charla sobre control concreto y control abstracto, la interpretación en concreto va a estar vinculada con los hechos que se subsumen, voy a decir, a las normas, ¿sí? Luego hay otras cuestiones sobre cuál es el momento de la interpretación, ¿sí? Si la interpretación se da concretamente el momento de tomar la decisión, es decir, dictar una sentencia, o hay momentos previos a eso, cuando, por ejemplo, el juez o jueza, de entre las normas, digamos, vigentes en un ordenamiento jurídico, elige una o toma una entre las múltiples posibles, eso también se denomina interpretación, ¿sí? Digamos, todo lo que estoy mostrando hasta acá son todos los problemas que hay dentro de las teorías de la interpretación y que del cual, como decía, la interpretación constitucional no es ajena. Y otra cuestión que, digamos, el listado no es exhaustivo, sino para mencionar algunos, tiene que ver con los métodos de interpretación, ¿sí? Y aquí sí, digamos, como veo que hay gente de muchos lugares del país y de la región, acá sí es importante, digamos, tener en cuenta cuáles son las regulaciones específicas dentro de su propia constitución y dentro de sus propias leyes, digamos, leyes procesales constitucionales, o como se denominan, cuáles son los métodos que van a remitir. Entonces, digamos, hablar de métodos de interpretación, por lo general, digamos, en métodos de interpretación en el campo jurídico en general, ¿sí? No escapa, en términos técnicos, ¿no? No es distinta a los métodos de interpretación que se pone para cualquier otra materia, ¿sí? Entonces, encontramos los métodos literales, sistemáticos, teleológicos, históricos, ¿sí? Estos distintos métodos de interpretación en el campo constitucional, normalmente las constituciones o los códigos procesales constitucionales, a veces lo que hacen es retomarlos. Entonces, digamos, uno diría, bueno, puedo ir y leer un tratado de interpretación constitucional o un libro sobre interpretación constitucional y con esto me hago todo el problema. Y en realidad, digamos, por eso la propuesta del día de hoy es problematizar sobre esto, sí, digamos, uno podría decir que funciona igual la interpretación de una disposición constitucional que la interpretación de un artículo de cualquier ley, pero lo que no tiene son los problemas que vamos a ver más adelante, ¿sí? Entonces, digamos, como para cerrar este punto, tengamos a mano, o tengamos al menos presente qué es lo que cada constitución va a establecer con respecto a cómo se debe interpretar la constitución. Y uno podría quizás hasta comparar cómo ciertas leyes, por ejemplo, códigos penales, códigos civiles,
También a veces se parecen esas disposiciones de cuáles son los métodos de interpretación en una y otra materia, ¿no? Así que eso como una cuestión preliminar. Ahora, ¿cuáles ahora sí son las cuestiones particulares o específicas de la interpretación constitucional? Ya que me voy a referir acá a algunas cuestiones, voy a decirlo de forma quizás, ¿sí? Porque, digamos, la enunciación que voy a hacer acá mucho tiene que ver a el tipo de constitución, el ordenamiento jurídico en el que se encuentre, incluso la propia estructura institucional de cada país, ¿sí? Entonces, por eso no nos sirve acá hablar como los métodos de interpretación son tales y tales y tales, porque en cada país va a funcionar de manera distinta, ¿sí? Y no hay que tomar en cuenta solamente el artículo o la disposición constitucional que dice cuáles son los métodos de interpretación, sino hay que tomar en cuenta toda la estructura constitucional en la cual, digamos, está armada este tema, ¿no? Entonces hay que tomar en cuenta cuál es el sistema de control constitucional, si hay un órgano especializado, si es difuso, concentrado, cuál es la potestad que tiene el legislador, etc. Un montón de factores, ¿sí? Entonces, un poco como para organizar eso, la propuesta es dividirlo en, digamos, al menos 2 o 3 puntos, que la una tiene que ver quién es el agente de la interpretación, quién puede interpretar en definitiva. Luego, cuáles son esas técnicas o métodos de interpretación, ya no estos que mencioné acá, ¿sí? Porque estos, digamos, son las lecturas tradicionales de la interpretación jurídica, sino lo que serían propiamente los métodos dentro de la interpretación constitucional, pero desde una mirada más, de una lectura más problematizada, ¿sí? Y luego, digamos, voy a mencionar algunas cuestiones que justamente, como les decía, hasta un momento quedan por fuera, porque bueno, si no, esto sería un curso inacabable. Así que bueno, voy con la primera parte, que es cuáles son los agentes de la Constitución, ¿sí? Es decir, quién puede interpretar. Y uno, digamos, a esta pregunta de quién puede interpretar, dependiendo en el campo en el cual se desarrolla, uno va a decir, bueno, directamente quién puede interpretar son los jueces. Otros van a decir, bueno, no, son los órganos especializados como los tribunales o cortes constitucionales. Y en realidad la pregunta es un poquito más amplia, está un poquito antes, y justamente va a tener que ver sobre todo con algunas cuestiones sobre la concepción de la Constitución, ¿sí? Entonces, como primer punto, según la concepción de la Constitución que se tenga, la pregunta de quién puede interpretar va a variar, ¿sí? Uno puede decir, bueno, quizás estas lecturas están agotadas, pero las traigo acá como justamente para ver ese desarrollo, ¿sí? Entonces, en torno a la concepción de la Constitución, si la Constitución es un instrumento que simplemente está para limitar el poder, quien puede o debe interpretar simplemente serán las autoridades a quienes se dirigen esas disposiciones constitucionales, ¿sí? Y si uno entiende que la Constitución está para regular las relaciones sociales, entonces ya no estamos hablando solamente de las autoridades a quienes se dirigen, sino a todos los jueces y juezas que resuelven distintas causas, ¿sí? Entonces ya más o menos, digamos, a primera vista podrán decir que esta lectura de acá es está bastante superada porque, digamos, es quizás del siglo pasado, de principios del siglo pasado, hasta donde se entendía que las constituciones eran meras cartas políticas, ¿sí? Y que por ahí lo único que hacían era establecer cómo se organiza el poder, ¿sí? Digamos, esa parte orgánica de la Constitución. Las constituciones, al menos de la región, actualmente, no solamente en estos términos que utiliza Gagarela, no solamente incluye una sala de máquinas, sino además hay un catálogo de derechos bastante amplio. Ya en ese sentido, podríamos ubicarnos en este sentido acá, es decir, que quienes deben interpretar la Constitución son todos los jueces y juezas en el conocimiento de las causas, sin excluir, por supuesto, a toda otra autoridad que en el ejercicio de sus funciones tenga que aplicar. La diferencia va a estar obviamente en cuáles son los efectos que tiene esa interpretación, ¿sí?
Luego, según el régimen jurídico de la Constitución, es decir, según el control, no me refiero al tipo de control, sino a la existencia o no de un control de constitucionalidad, entendiendo que, por ejemplo, si un sistema de control de constitucionalidad no tiene, perdón, si en un ordenamiento jurídico no existe un sistema de control, estaríamos frente a una constitución flexible, y por lo tanto el órgano encargado de interpretar la Constitución, porque debe interpretarse, sería el legislador, ¿sí? Y contrario a esto, si no estamos frente a una constitución flexible, sino a una constitución rígida en la cual hay un sistema de control, sea este difuso o concentrado, o concreto o abstracto, o mixto, ¿sí? Y por lo tanto hay una autoridad privilegiada o no privilegiada, según sea el caso, ¿sí? Le corresponde a esa autoridad realizar el control. Lo que quiero remarcar acá es que si bien yo estoy haciendo mención acá a sistemas en los cuales no hay un sistema de control de constitucionalidad, uno podría decir, hoy, 2022, seguramente no hay países en los cuales no exista un sistema de control de constitucionalidad, y quizás son muy pocos, ¿sí? Pero lo que quisiera remarcar en este punto es que todavía hay países en los cuales, si bien existe un sistema de control de constitucionalidad, lo que voy a denominar más adelante como la última palabra, es decir, la interpretación autorizada de la Constitución, no está dada a los jueces y juezas, es decir, al Poder Judicial, sino solamente para el caso concreto, y esa voz autorizada, o lo que se denomina como la interpretación auténtica, ¿sí?, está a los órganos legislativos, y varios países mantienen a la fecha cláusulas constitucionales o disposiciones constitucionales en cual la interpretación auténtica le corresponde al legislador, ¿sí? Esto un poco me permite ya advertir que cuando hablamos de interpretación constitucional, el principio democrático, la idea de autogobierno siempre está detrás como una situación que está en constante tensión, ¿sí? Como un concepto en constante tensión, ¿sí? Y por último, digamos, de nuevo, sin que sea esta una clasificación exhaustiva, a la pregunta de quién puede interpretar, la respuesta va a variar según cuál es el contenido normativo de la Constitución. Si las constituciones son, como las que rigen actualmente en nuestros países, son programáticas, es decir, contienen un amplio pliego de disposiciones de contenido programático, es decir, de derechos, de principios, ¿sí? En esos casos, quien debe interpretar son, dirían, la doctrina sobre interpretación constitucional, los jueces y juezas, ¿sí? Esto ya va a generar la discusión en la que me voy a meter ahora sobre la crítica contramayoritaria, ¿sí? Y si en cambio entendemos que, o no si entendemos, sino si las constituciones carecen de esos contenidos programáticos, uno podría decir la Constitución norteamericana antes de la primera enmienda, ¿sí? Sino que es una constitución que solamente organiza el poder, o las constituciones latinoamericanas de finales de principios del siglo XIX, ahí en cambio, al igual que lo que mencionaba acá, la interpretación le corresponde únicamente a ese órgano de poder, a quienes se dirige, ¿no? Entonces hay un avance, si uno lo ve hasta acá, podría decir, bueno, hay un avance o hay un desarrollo en materia de interpretación constitucional. No es lo mismo hablar de interpretación constitucional en las constituciones de 1800, principios de 1900, a las constituciones de pasada la década de los 90 del siglo pasado, ¿sí? En donde cambia sustancialmente la noción de la Constitución, ¿sí? Entonces, como ustedes ven ahí, solamente para hablar sobre quién debe interpretar o quién puede interpretar, ahí las respuestas van a variar según el momento histórico en el cual nos encontremos. Ahora, con respecto a las técnicas de interpretación,
de nuevo, teniendo en cuenta que a lo que hacía mención hace un momento, que la discusión o la teorización que se ha hecho sobre los métodos de interpretación en general en el derecho, el método histórico, el método sistemático, el método literal, toda esa discusión acá subsiste, pero mi idea es problematizar sobre algunas cuestiones puntuales sobre las técnicas de interpretación, y por eso no retomo los mismos términos, digamos, de esos métodos, ¿sí? Entonces, tomando en cuenta esta aclaración que hago, y yendo más bien a los puntos problemáticos, en lo que tiene que ver como técnicas de interpretación, es decir, cómo se debe interpretar o cómo se interpreta, yo le hago una clasificación, digamos, acá sigo muy de cerca la distinción que hace Ricardo Guastini, en una interpretación en sentido liberal, es decir, en cuanto amplía o reduce la posibilidad interpretativa, la interpretación literal, porque bueno, como decía hace un momento, casi todas las constituciones de la región recogen una disposición en la que establece, sobre todo como primer método de interpretación, el método literal, y finalmente, que es esta quizás la predominante actualmente en la doctrina y en la práctica jurisdiccional, sea esto de en control concreto o en control abstracto, la interpretación en sentido evolutivo, ¿sí? Entonces digo brevemente las dos primeras y para la tercera me doy paso a la segunda parte, a la siguiente parte. Entonces, digamos, desde esta lectura más liberal, una interpretación puede ser restrictiva, es decir, se limita más la interpretación en aquellas disposiciones constitucionales. No se olviden que cuando digo disposiciones me refiero a cada uno de los artículos, si se quiere, de la Constitución, ¿sí? Entonces, aquellos que se refieren a la parte orgánica, cómo se organiza el poder, cuántos miembros debe tener un tribunal constitucional, o cuáles son los requisitos que deben cumplir los miembros del Consejo de la Magistratura o el Consejo de la Judicatura, o cuántos años dura un cargo presidencial. Todos esos artículos que tienen que ver con la organización del poder, desde esta mirada, la interpretación tiende a ser más restrictiva, ¿sí? Acá con este principio más del campo jurídico, que todos y todas deben conocer, de que lo que está estrictamente permitido, perdón, en el derecho público solamente se puede hacer aquello que está expresamente permitido, ¿sí? Por lo tanto, hay una intención a limitar la interpretación, ¿sí? Y por el contrario, esa interpretación se vuelve más extensiva, es decir, se amplía la posibilidad de la interpretación, se amplía el campo interpretativo cuando estamos frente a normas, como decía hace un momento, normas programáticas, normas que regulan los derechos, ¿sí? Entonces, esto como una primera, digamos, idea de las técnicas de interpretación. Una segunda, y que acá lo menciono, digamos, insistentemente, y que es problemática además, es la técnica o el método de interpretación literal, ¿sí? Entender que las constituciones, las disposiciones constitucionales se deben interpretar en su sentido literal. ¿Y por qué digo que es problemático? ¿Sí? Por varias cuestiones, y digamos, si alguien tiene a la mano la constitución de su país, puede encontrar que casi siempre lo que hacen las constituciones es establecer la interpretación literal como el primer método de interpretación válido, ¿sí? Y digo que es problemático porque, como decía hace un momento, las constituciones actuales, sobre todo de la década del 90 para acá, son constituciones que contienen un amplio contenido de principios y derechos. Entonces, digamos, en esta distinción que hace Dworkin sobre reglas y principios, son normas que no establecen, obviamente, reglas, si no hay un contenido específico, sino es bastante abstracto. Entonces, el sentido literal para aquellas disposiciones constitucionales que, como estas, principios, derechos,
resulta problemático porque va a tender hacia una interpretación, por decirlo menos, limitada, ¿sí? Entonces, hay que tomar en cuenta, como digo, que la interpretación literal, a pesar de que las constituciones la recogen, es problemática en primer lugar por qué hacemos con aquellas disposiciones, como por ejemplo, que establecen las garantías sobre el acceso a la educación superior, por ejemplo, ¿sí? Que no me dicen concretamente qué hacer, ¿sí? Y por lo tanto demanda no solamente una práctica interpretativa, sino argumentativa suficientemente buena, por decirlo menos, ¿sí? Y luego el otro punto problemático que tiene la interpretación literal, ¿sí? Es decir, entendiendo acá, quizás vale agregar, la interpretación literal entendiendo como el orden el sentido gramatical de cada una de las palabras que utiliza una disposición. El otro problema que tiene es que resulta incompatible con otros métodos de interpretación que también las propias constituciones establecen. Por un ejemplo, en el caso ecuatoriano, que es el que tengo ahorita a la mano, y que en muchas otras constituciones también se recoge, se establece como método de interpretación el método sistemático, ¿sí? Es decir, esta idea de que la Constitución no se puede, de que cada artículo de la Constitución no se puede interpretar de forma aislada, ¿sí? El método literal, si uno lo toma en sentido estricto, excluye o incluso puede contradecir el sentido del propio método sistemático, es decir, entender la Constitución como un sistema, en los términos de Dworkin, racional, coherente, ¿sí? Es decir, hay que entenderlo en su relación con las demás disposiciones constitucionales, ¿sí? Finalmente, hay una, digamos, en relación a las técnicas de interpretación, la discusión, y que es quizás la que hoy predomina en el campo de la interpretación constitucional, es si las interpretaciones, digamos, tomando en cuenta que las constituciones están llenas de disposiciones que son principios, derechos, ¿sí? ¿Cómo deben interpretarse esas normas? Deben ser, como decía, por un lado, debe ser literal, y por lo tanto debemos acudir a la intención del autor original de esa disposición, es decir, a los primeros constituyentes, ¿sí? O tenemos que actualizar las constituciones a los tiempos en los cuales se aplican, digamos. Esta discusión que yo, como decía, en el campo constitucional, sobre todo de la doctrina norteamericana, es la que predomina, tiene un poco de sentido para aquellos países en los cuales las constituciones son de 1700, de 1800, algunas con varias reformas hasta el presente siglo, pero en el caso de las constituciones latinoamericanas, en las cuales, si no, pues, son bastante recientes, es decir, no son solamente reformas, sino incluso son constituciones nuevas, por ejemplo, la boliviana, la propia ecuatoriana, la venezolana, la colombiana, ¿sí? ¿Cómo debemos entender ese sentido evolutivo? ¿Sí? Digamos, ¿qué tanto puede cambiar una sociedad en los últimos 10, 20, 30 años, según lo que fuera, ¿no? Digamos, no es el mismo debate, digamos, aunque puede tener cuestiones en común, pero no es el mismo debate que se tiene en Estados Unidos sobre este problema, sobre la interpretación evolutiva de una constitución de fines del siglo XVIII, ¿sí? Con todas sus reformas posteriores, a los debates que podemos tener el día de hoy acá, y con constituciones mucho más recientes. Esto, si a alguien le interesa, por ejemplo, el actual caso, bueno, que ya no es el actual caso, pero lo que fue el caso Roe versus Wade, y la actual sentencia de Dobbs, ¿sí? Justamente van a retomar esta discusión
de lo problemático que es no hacer una interpretación evolutiva, es decir, acorde a al contexto actual, a las necesidades actuales de una sociedad, y mantener esto que dice Gargara, mantenerlos anclados a las intenciones de los primeros constituyentes, de sus autores originales, o incluso, si fuera más amplio, del contexto en el cual se dicta, ¿sí? Lo que hace Dobbs, si alguien por ahí tiene interés en leer, lo que hace el caso Dobbs, es revocar la sentencia de Roe versus Wade bajo el argumento de que lo que se hizo en Roe versus Wade, bueno, da un montón de calificativos, ¿no? Pero lo que es interesante ahí es ver que se habla de que se desconoció la intención original de la enmienda 14ª al momento de su promulgación, ¿sí? Es decir, hay una interpretación situada a mediados de 1800, un debate en torno al aborto, que es una problemática de los últimos, digamos que desde el feminismo viene quizás de la década del 60 para acá, se hace una lectura anclada a mediados de 1800, ¿sí? Entonces, eso es lo problemático. Por eso, como decía, el debate actual, ¿sí?, es pensar la Constitución, la interpretación constitucional, como un documento que se tiene que renovar constantemente a los mandatos o a las situaciones y a las demandas y necesidades de la sociedad en el momento, ¿sí? Bien. ¿Cuánto me queda? Bueno, avanzo un poquito más así. Así no me quedo sin tiempo. Entonces, dicho todo esto que mencioné hace un momentito, digamos, en dónde se encuentra el estado actual del debate en torno a la interpretación constitucional, ya cuando hablaba sobre la interpretación evolutiva, daba quizás algunas primeras pistas, ¿no? Y tiene que ver con, interpretamos las constituciones en su sentido original, es decir, al momento que fueron promulgadas, o hacemos de la Constitución un texto vivo, ¿sí? Es decir, que se actualiza constantemente. Vamos a denominarlo, bueno, no vamos a denominar, pero así lo ha denominado la doctrina en realidad, se denomina como corrientes originalistas, aquellas que entienden que, digamos, presta idea de desconfianza en los jueces, ¿sí? De que los jueces, en realidad, al momento de interpretar, lo que hacen es, digamos, abusar de la discrecionalidad, y por lo tanto hay que acotar lo más posible el campo de ejercicio de sus funciones. Entonces, para evitar todo eso, hay que poner como su límite o su ancla en el pasado, ¿sí? Esto que decíamos hace un momentito, el momento constituyente, ¿sí? Con el afán, por lo tanto, de dar mayor certeza sobre qué es lo que las constituciones mandan en cada momento determinado, ¿sí? Esta es la postura, por ejemplo, que tiene el juez Scalia, que es uno de los más conocidos, y como decía en el caso Dobbs, se ve con claridad, ¿sí? La lectura contraria a la del originalismo es esta de la Constitución como un texto vivo. Renovar, actualizar, dar el sentido a las constituciones al momento en el cual se está generando, ¿sí? Y por lo tanto acá, digamos, la siguiente pregunta que hay que hacerse, una vez que hemos dicho que, bueno, no hay que anclarnos al pasado, ¿sí? Es decir, adoptar un originalismo, sino, por ejemplo, se opta por una interpretación más actual o evolutiva de la Constitución, la siguiente pregunta es, ¿quién debe interpretar, o quién es el encargado o encargada de actualizar las constituciones a los tiempos actuales, no actuales, valga la redundancia, ¿sí? Eso es lo que quiero, digamos, hablar en los últimos minutitos que me van quedando. Es decir, si estamos de acuerdo en que es importante que las constituciones, al ser estos instrumentos que regulan las relaciones sociales, tienen que adaptarse a las necesidades o a las demandas actuales de esa sociedad, es decir, si adoptamos esta lectura, la siguiente pregunta que tenemos que hacernos es, ¿quién debe hacer esa actualización? ¿Sí? Y a esa pregunta caben dos respuestas.
o bien lo hace la comunidad, es decir, la propia sociedad, vía plebiscitos, ¿sí? O bien lo hacen los jueces y juezas, ¿sí? Bien sea a través de un control concreto, es decir, todo el Poder Judicial, o mediante un control abstracto, es decir, un órgano especializado, sea esto una corte constitucional, un tribunal constitucional o una sala constitucional, ¿sí? Ninguna de estas dos respuestas es, digamos, no tiene problemas, ¿sí? Ya la primera respuesta, es decir, si entendemos que quien debe actualizar la Constitución es la propia comunidad, y por lo tanto, cada vez que tengamos desacuerdos sobre cuál es el sentido de una disposición, hay que llamar un plebiscito, ¿sí? Eso, de entrada, es costoso en términos temporales e incluso en términos económicos, ¿sí? Digamos, en el ideal sería este el ideal, si entendemos que tanto en estas dos posturas, el argumento de fondo siempre es la democracia y el principio de autogobierno, por lo tanto, ¿sí? Desde este punto de vista, quien actualice la Constitución, o mejor dicho, si quien actualice la Constitución es la propia comunidad, sería el ideal, pero tenemos problemas, ¿sí? Una cuestión casi utilitarista, digamos, ¿sí? Y la otra opción, digamos, la otra respuesta que se ha dado, y es acá en donde, digamos, los últimos 60 años quizás, con la llegada sobre todo del constitucionalismo, ha dado esta respuesta de que quienes deben actualizar son los jueces, es decir, el Poder Judicial. Ahora, ¿por qué es problemática esta respuesta? Si yo decía que en ambos casos hay problemas. Una, porque quien está dando la respuesta, digamos, quien está haciendo esta tarea de actualizar, es el órgano menos democrático. ¿Sí? Digamos, si lo compramos, o si pensamos entre el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, ¿sí? Estos dos poderes tienen un origen democrático, ¿sí? Con lo cual la tesis acá de la democracia se sostiene. En cambio, el Poder Judicial no tiene, en estricto sentido, lo digo en estricto sentido porque hay quienes dicen que sí, no tiene un origen democrático, más allá de que según el mecanismo de cada país puedan ser designados a través de uno de estos dos o ambos poderes, ¿sí? Por eso se dice que es el órgano menos democrático el que va a resolver aquellas cuestiones, digamos, que va a actualizar la Constitución o que va a decir, o que nos va a establecer qué es lo que dice la Constitución, ¿sí? Es a partir de esta respuesta que se va a dar lugar lo que en la doctrina constitucional en general, ni siquiera solamente de la interpretación constitucional, se conoce como la crítica contramayoritaria. Es decir, dejar en manos de jueces y juezas del poder menos democrático la resolución de la decisión de cuál es el sentido de la Constitución. Perdón. Bien. Entonces yo hasta acá ustedes más o menos me vieron zigzagueando entre cómo se interpreta y quién interpreta, teniendo como, digamos, sin haber hecho ninguna distinción en, por ejemplo, cuál es la diferencia entre que interprete el juez de primera instancia en un amparo o una acción de protección o tutela, como se llame según cada país, o incluso cómo es la interpretación que deben realizar los jueces y juezas de primera instancia, segunda instancia, en los casos que le corresponden normalmente, no digamos de justicia constitucional, sino un caso laboral, un caso civil, inquilinato, etcétera, etcétera. ¿Sí? No hice ninguna diferencia de estos casos frente a la interpretación que hacen los tribunales constitucionales, las cortes constitucionales o las salas constitucionales. No, que hasta acá lo he manejado casi como si fuera igual, ¿sí? ¿Por qué he dejado eso hasta el final? Es porque esta distinción, que no necesariamente está en todos los países, por eso decía al inicio, mucho va a depender de cuál es el sistema de control de constitucionalidad que rige en cada país, esto va a variar. Entonces, ¿qué es lo que me permite a mí, digamos, no solamente problematizar, sino, digamos, plantear una pregunta que sea propia para cualquiera de estos sistemas? Es, ¿quién tiene la última palabra?
Es decir, ¿quién en última y definitiva instancia me dice cuál es el sentido de la Constitución o de una de las disposiciones de la Constitución? ¿Sí? La respuesta que se ha dado tradicionalmente, y que es la que principalmente los ordenamientos jurídicos han recogido, es que la última palabra la tiene el Poder Judicial. Como decía hace un momento, es el problema que tiene es que es el órgano menos democrático, y en algunos casos excepcionales, sí, digo excepcionales porque la tendencia es a reducir cada vez más que ese poder sea el que tiene la última palabra, es el órgano legislativo. ¿Sí? Es decir, independientemente de que en un país exista, en cualquier país que esté fuera, exista un sistema de control de constitucionalidad, el sistema que fuere, cuando se trata de determinar en última instancia, o digamos, como dice acá el término, la última palabra sobre cuál es el sentido de la Constitución, hay algunos modelos o casos en los cuales se ha otorgado esa facultad a los poderes legislativos. ¿Sí? Como digo, en varios países esto todavía subsiste, en otros se ha desplazado totalmente las facultades de los poderes legislativos para que se le otorgue solamente a un poder judicial, aunque no sea parte del poder judicial, sino que se maneje por separado, pero que funciona como en calidad de juez. ¿Sí? Ahora, regreso solamente a este punto de acá, para mencionar algo, para hacer un recordatorio de cuál es el tema o cuál es el concepto que no tenemos que perder de vista en general en el campo del control constitucional y mucho más en el campo de la interpretación, es la democracia. ¿Sí? ¿Por qué digo esto? Principalmente porque cuando hablamos de control de constitucionalidad, no hay que perder de vista que la propia existencia del control constitucional, del modelo que esté fuera, supone una tensión entre dos categorías o dos conceptos, que es el constitucionalismo y la democracia. ¿Sí? La tendencia actual es hacer mucho énfasis a cuáles son las demandas del constitucionalismo, es decir, una constitución rígida, un contenido digamos, un amplio marco de derechos, un sistema de control de constitucionalidad, la aplicación directa de la Constitución, etcétera, etcétera, la jerarquía de la Constitución. Son todos conceptos propios del constitucionalismo, ¿sí? Y el elemento democrático a veces queda desplazado como si hubiese sido superado, ¿sí? Es decir, como si no existiera esa tensión. Por eso, digamos, mi intención de remarcar este concepto acá es para que no perdamos de vista que hay una tensión y que esa tensión subsiste. Entonces, si uno opta la línea, digamos, en esta tensión entre el constitucionalismo y la democracia, opta por darle mayor relevancia al constitucionalismo, la respuesta de la última palabra en manos de los jueces resulta, digamos, bastante cómoda. Cómoda en el sentido, no lo digo peyorativamente, sino, digamos, con eso se cierra el debate, ¿sí? Bueno, dejemos que los jueces den la última palabra y ya está, ¿sí? Porque es el órgano que, no sé, más imparcial, más cercano a la gente, etcétera, etcétera, ¿sí? Pero si entendemos o si asumimos que detrás del control constitucional en general hay una tensión del constitucionalismo con la democracia, la respuesta de quién tiene la última palabra dada a los jueces me genera un problema, como ya decía hace un momentito, con respecto a la democracia. Dicho en términos sencillos, ¿cómo podemos darle la última palabra de lo que la norma más importante de un país, ¿sí?, esté dado a un órgano que no es democrático, sobre el cual no tengo facultades de controlar, ¿sí?, y que además no tiene el proceso de, como mínimo, renovación que tiene cualquier otro órgano de origen democrático, ¿sí? Digamos, teniendo un poco en cuenta esto que estoy simplificando mucho este debate, las respuestas sobre la última palabra han sido, digamos, defendidas y criticadas, ¿sí? Yo acá traigo 3 lecturas, digamos, para problematizar esa. Una es la de Ronald Dworkin,
Ronald Dworkin, como ustedes por ahí si ya lo vieron en alguna otra clase o por lecturas paralelas que habrán tenido, para Ronald Dworkin ni siquiera es un problema, es más, es casi lo ideal, lo adecuado, que la última palabra y sobre todo el control de constitucionalidad y la interpretación como tal quede en manos de los jueces, ¿sí? Dworkin, contrario a la lectura que les decía acá del originalismo, admite que, digamos, él propone esto que va a denominar como una interpretación por principios o lo que algunos denominan como una interpretación moral de la Constitución, ¿sí? Ahora desarrollo un poquito más. Y las lecturas, en cambio, contrarias, es decir, las que van a criticar duramente que sea el Poder Judicial el que establezca la última palabra, el que dé la última palabra, ¿sí? Es el cierre de qué es lo que dice la Constitución y que no dé campo al debate democrático. En cambio, tenemos a John Ely y a Jeremy Waldron. Ely quizás en una lectura más acotada, y Waldron como una postura, voy a decirlo acá, pero más radical, ¿sí? Pero no imposible, digamos. Entonces, explico brevemente y con eso daría ya por cerrado. Entonces, ¿qué es lo que dice Dworkin? Esto es quizás lo que actualmente es lo que más se ha desarrollado, la forma en la cual actúan los jueces y juezas en la región, quizás de forma más clara, es, bueno, Dworkin, como ustedes saben, admite que él, como veíamos en un momento, las constituciones no solamente tienen reglas, sino además tienen principios. ¿Sí? Entonces lo que dice Dworkin es que un juez a la hora de resolver, ¿sí? Lo que tiene que hacer es, al identificar el material interpretativo, es decir, las normas con las cuales va a resolver, tiene que asegurarse que esas normas encajen bien en ese sistema constitucional, vamos a decir, ¿sí? Esto que él denomina como el encaje o el encuadre, implica, dice Dworkin, de entender que un sistema jurídico siempre es coherente, es decir, que todas las normas, leyes, códigos de constitución, etcétera, vigentes en una, incluso principios y prácticas constitucionales, todo el material jurídico en un sistema, en un ordenamiento jurídico, hay cierta coherencia entre todos ellos, que no hay contradicciones. Este es un principio, digamos, un ideal para Dworkin, digamos, hay que partir casi como de un axioma, ¿sí? Ahí hay un primer problema. Y luego una vez que se identifica y que ese material jurídico que después, para el caso concreto, ha seleccionado para resolver el caso, encuadra, ahí ese encuadre, el siguiente papel, ¿sí? El siguiente paso a realizar es dar una justificación de que ese material y por lo tanto esa interpretación que realiza de ese material es la mejor interpretación posible, ¿sí? Esto es lo que él va a denominar como hacer una interpretación a su mejor luz, ¿sí? Vamos, no quiero meterme en una cuestión así estrictamente teórica, porque sé que acá interesa mucho más las cuestiones prácticas, pero la idea que está planteando Dworkin primero es de un ideal, ¿sí? Lo propone como un ejercicio ideal, no está haciendo una descripción, sino cómo debería ser, dice él, ¿sí? Por eso la figura del juez Hércules es este juez que logra autolimitarse a sí mismo. Es decir, que si bien sabe que hay un amplio abanico de material jurídico con el cual resolver, eso no implica que puede básicamente hacer lo que quiera o decidir lo que quiera. Por eso la idea de la coherencia, ¿sí? Y para Dworkin, esa tarea la pueden realizar de mejor manera los jueces y juezas, ¿sí? Acá obviamente las críticas que van a tener Dworkin es, justamente, Dworkin en un momento problematiza por qué los jueces son los más, o digamos, no queda claro en ese sentido, por qué los jueces y juezas son los más idóneos para hacer eso, digamos, porque un juez, incluso si fuese un tribunal, lo resuelve en la soledad de sus despachos, una reflexión aislada, no conectada con la realidad,
y apartándose, digamos, del debate político que pueda darse, ¿no? Entonces, esta es la lectura un poco de Dworkin en torno a quién tiene la última palabra. Para Dworkin es ideal que sean los jueces por estas razones que he comentado. Luego, una crítica, obviamente, que se va a presentar a Dworkin es, por un lado, la de John Ely. ¿Sí? Ely tiene un libro que se llama Derecho y... no es Derecho y Desacuerdo, sino Derecho y Desconfianza, si no estoy mal. No me acuerdo cómo es en la traducción, cómo lo hicieron. Entonces, ¿qué es lo que dice Ely? Para como explicar brevemente, es... Ely está pensando, obviamente, en que la última respuesta la están dando los jueces. Para él es un problema, ¿sí? Sobre todo si nos tomamos en serio, dice él, el concepto de autogobierno, es decir, que en última instancia quienes deben determinar qué es lo que es permitido o no permitido en una sociedad debe ser la propia sociedad, ¿sí? Es decir, los propios individuos. Dice dice, en este caso, entonces, lo que corresponde a los jueces que llevan a cabo el control judicial, concreto o abstracto, según sea el caso, lo que él dice es que los jueces tienen que tener él utiliza el término activismo judicial para las cuestiones procedimentales, ¿sí? Que sobre todo esas cuestiones sustanciales, ¿sí? Es decir, sobre el fondo de, por ejemplo, si es que es constitucional establecer un límite para las reelecciones presidenciales o no, esas cuestiones sustanciales no pueden estar en manos de los órganos judiciales, justamente por lo que ya mencionabas hace un momento varias veces, porque el Poder Judicial no es un órgano democrático. Eso debe quedar para la propia sociedad, para la propia comunidad, ¿sí? Y por lo tanto, el papel que tienen los jueces es solamente de vigilantes. Acá dice, sí deben ser activistas sobre las cuestiones procedimentales. Por ejemplo, las cortes constitucionales o los tribunales, al momento que conocen sobre la inconstitucionalidad de una norma, pensando en un caso de control concreto, perdón, de control abstracto, lo que deben observar y ser como muy activos es en vigilar el procedimiento de formación de una ley. Porque ese es un asunto, digamos, no porque sea secundario, sino porque ahí sí el juez puede actuar de forma como un árbitro neutral, ¿sí? Ely pone el ejemplo de el juez en la cancha de fútbol, ¿sí? El juez de línea, digamos, o el árbitro, solamente se ocupa de vigilar que se cumplan las reglas del juego, ¿sí? De esa misma manera tiene que actuar, dice Ely, los jueces a la hora de interpretar, ¿sí? Y finalmente, la lectura de Waldron, que como les decía, es la lectura más radical, radical en el sentido de que el debate o el concepto de autogobierno, de tomarse en serio, acá es central, ¿sí? Waldron es uno de los que, digamos, está en la línea de lo que se conoce como el constitucionalismo popular. Waldron dice, hay que sacar las constituciones de manos de los jueces, y por lo tanto, Waldron dice, hay que admitir, o sea, como primera regla, hay que admitir que las constituciones son, digamos, que no es posible entender las constituciones como exentas de desacuerdos. O sea, siempre tenemos desacuerdos en torno a cuál es el contenido de la Constitución. Porque lo que hacemos en las constituciones de la lectura de Waldron es, digamos, como decir, en términos generales decimos lo que queremos, pero no le decimos de manera tan detallada como lo diríamos en una ley, justamente por los desacuerdos que tenemos sobre eso. ¿Sí? Piensen ustedes todas las disposiciones constitucionales en torno, o que el día de hoy se invocan para reconocer o no reconocer el aborto, justamente sería un ejemplo de esto, ¿no? Son disposiciones sobre las cuales no tenemos acuerdo, ¿sí? Una vez que hemos admitido que no hay acuerdo,
¿sí? Tenemos que jugar, digamos, cómo resolver los acuerdos que tenemos sobre el sentido, es decir, sobre cómo debemos interpretar una disposición constitucional en que la mejor vía para resolver, no resolver como acabar el desacuerdo, sino para dar una salida a ese desacuerdo, son los órganos legislativos. ¿Sí? Por una cuestión sencilla que es un órgano muy diverso, ¿sí? Es decir, que muestra las distintas posiciones con respecto a lo que entendemos por cualquier asunto dentro de una constitución, y luego porque está abierto al debate, cuestión que los órganos judiciales no lo hacen. ¿Sí? Para Waldron, la tesis de Dworkin obviamente no se condice con la idea de autogobierno, y por lo tanto el órgano más adecuado es el legislador de turno. ¿Sí? Obviamente acá desde la teoría política las discusiones están buenos y que además cabe darle para nuestras realidades en Latinoamérica, es justamente nuestros órganos legislativos, nuestros congresos, asambleas, o el término que se utilice, tienen bastantes problemas mínimamente de organización política, digamos. Hay problemas implícitos dentro de los propios poderes legislativos que harían difícil pensar en la alternativa de Waldron, ¿sí? Ahora, como es una propuesta teórica, digamos, no podríamos, en sentido estricto, descartar esta respuesta bajo la idea de que funcionan más los congresos, porque también funcionan más las cortes, también funcionan más los poderes judiciales, ¿sí? Digamos, es una propuesta teórica. Así que bien, tenemos como para cerrar todo esto a la idea de la interpretación constitucional. La respuesta sobre quiénes pueden interpretar, ven ustedes que es bastante diversa. Es bastante diversa, responde a las regulaciones que se tengan en cada país, el sistema de control, el tipo de cláusulas que se incorpore, y por lo tanto también las disposiciones que establecen con respecto a métodos de interpretación. Entonces, digamos, en ese afán de no dar una respuesta sobre cada una, porque además en cada país va a variar, he intentado problematizar, digamos, desde los abordajes de la teoría de la interpretación, con los debates en torno a la crítica contramayoritaria y todo lo que les he comentado en torno a lo que es la teoría constitucional y la teoría política. Así que hasta acá, hice justo desde que empecé 1 hora, así que bueno, dejo hasta acá, no sé si he llegado bien. Perfecto, está muy bien, querida Joana. Muchísimas gracias por su conferencia. Recordarles a los participantes que si tuvieran alguna pregunta, por favor, pueden levantar su mano a través de este espacio y también a quienes nos siguen a través de las redes sociales. Yo quisiera aprovechar esta oportunidad para consultarle a la doctora Joana Romero respecto de los mecanismos de interpretación constitucionalmente previstos, si en efecto debe la Constitución o no, o quizás esto debe de establecerse a través de una ley secundaria, los métodos de interpretación. ¿Por qué? Porque en el caso de la Constitución ecuatoriana ciertamente hay una disposición, el artículo 427, que señala los mecanismos de interpretación constitucional, mecanismos de interpretación, pero luego hay otras disposiciones que se refieren en cambio a la aplicación de la norma constitucional. Y parece que hubiera una contradicción entre interpretación de la Constitución y aplicación, porque el 427, al establecer mecanismos de interpretación, dice primero,
Utilice el método literal y sistemático. Y si es que tiene dudas, utiliza usted el método más favorable para el ejercicio de los derechos, el método originalista y otros métodos de interpretación. O sea, la Constitución inclusive deja abierta esa posibilidad para que el intérprete utilice otros métodos. Pero en cambio en otras disposiciones como el propio 426 o el 11, numeral 5, dice en materia de derechos, usted tiene que aplicar lo que sea más favorable para el ejercicio pleno de los derechos. Entonces, claro, previo a aplicar, yo tengo que interpretar, digamos, esa es la lógica que se sigue, pero aparentemente podría haber una contradicción. Y en ese sentido, conviene entonces que la Constitución pueda establecer estos mecanismos principales y secundarios de interpretación. Bueno, gracias también por la pregunta, porque además es la pregunta que no es ni siquiera solamente propia de la interpretación constitucional, sino de la teoría de la interpretación en general, que se problematiza cuando hablamos de la Constitución. Entonces ahí una primera cuestión es, claro, uno puede entenderlo que, a ver, dos cuestiones. No necesariamente aplicar e interpretar son dos momentos distintos, ¿sí? Digamos, la lectura que enseñan incluso lo entiende, aunque distintas, como un momento simultáneo, digamos. Es decir, primero se interpreta y después se aplica, pero, digamos, necesariamente están conectados. Pero no todas las lecturas entienden como tal que interpretar y aplicarse en dos cuestiones distintas. Hay quienes dicen son exactamente lo mismo, ¿sí? Entonces, una primera cuestión a tener en cuenta. Luego, la cuestión de la duda es problemática, es decir, que solamente, digamos que en inicio el método de interpretación es el literal, o el gramatical, o como lo denominan, y excepcionalmente en casos de duda se aplicarán otros métodos de interpretación. Claro, ahí la Constitución, en el caso ecuatoriano, que recoge métodos de interpretación, ya plantea un problema, porque admite que cuando no hay duda, las interpretaciones posibles a cualquier disposición de la Constitución son absolutamente claras y por lo tanto no cabe Constitución. Es decir, la Constitución está admitiendo que hay momentos en los cuales no cabe interpretar porque la lectura es tan clara que no admite, ¿sí? Entonces, eso nos lleva a la pregunta, como decía, en el campo de la interpretación constitucional también se lo tiene, perdón, en el campo de la interpretación jurídica también está, es si efectivamente hay momentos, situaciones, casos, normas en las cuales no se interpreta y se aplica directamente, ¿sí? Entonces, ese también es un problema. Entonces, digamos, para responder a la pregunta de fondo, que era cómo es, si las constituciones deben recoger o no deben recoger, yo creo que no deben recoger cuáles son los métodos de interpretación. Digamos, en estricto sentido no, porque es problemático. Ahora, ¿qué sirve? Sí sirve, porque hay que dar alguna pauta a quienes interpretan. Entonces, el problema es que, digamos, como justamente lo que veíamos es, hay muchas discusiones teóricas de fondo sobre lo que es la tarea interpretativa, puede entender que esto que vos acabas de mencionar son dos cuestiones contradictorias, o en realidad es la propia Constitución, digamos, respetando su principio normativo, es decir, que la Constitución tiene que aplicarse necesariamente y que no requiere de normas intermedias o demás. Entonces, yo diría, no es lo mejor, pero también ayuda un montón. Y lo último es que el otro problema que tiene de incorporar disposiciones constitucionales que establezcan, contradictorias o no, que establezcan cuáles son los métodos de interpretación, es que las constituciones no te dan normalmente un orden jerárquico de métodos. Y esa misma disposición requiere ser interpretado. Dicho en términos sencillos, el propio artículo constitucional que establece cuáles son los métodos de interpretación, a su vez es interpretado. Con lo cual esto se vuelve un círculo vicioso y no tenemos un metacriterio de resolver esos problemas. ¿Sí? Bueno, eso sería un poco
la lectura que no tiene respuestas para mí. Sí, la verdad es que es muy complicado. Y otra cosa también es, por ejemplo, ¿conviene o no establecer quién tiene la última palabra? Bueno, posiblemente eso sea todavía más conveniente. Eso sí posiblemente sea más conveniente para evitar estos escenarios que suelen calentarse, sobre todo por la tensión que hay entre un organismo y otro. Bueno, y ya habrá otro momento para seguirlo discutiendo. Querida Joana, muchísimas gracias por acompañarnos. En función del tiempo tenemos que dar paso a la siguiente ponencia, no sin antes agradecerte por tu brillante participación. Felicitaciones y pues te devuelvo la palabra para que pudieras despedirte de esta audiencia. Bueno, muchísimas gracias, Damián. Sí, da para muy larga la discusión. Bueno, agradecida con todos y todos por la atención. Y bueno, les felicito a la Kinjuri y a la gente que se anota para estas charlas, como para poder ir discutiendo sobre todo, porque todo es siempre debatible y no hay una última palabra. Así que me despido, una buena noche y muchísimas gracias por la invitación. Muchísimas gracias igualmente a ti, querida Joana.